otra vez. Ok, Andrés. Entonces, ¿qué son los cuerpos sin alma? Bueno, los cuerpos sin alma, yo les llamo los vacíos, ¿no? En muchas tradiciones se habla de esto. Incluso la Kabbalah hebrea también habla de esto. No sé otras religiones, pero... ¿Vendrían siendo los zombies? ¿Cómo? ¿Vendrían siendo los zombies? ¿Zombies? No sé a qué se le puede atribuir zombie, quizá sacado del contexto hollywoodiense, no sé a qué se le podría decir en este caso. El zombie vendría a ser una especie de muerto viviente. Ahora, el cuerpo sin un espíritu no funciona. Eso es así. No puede funcionar. El ingreso de un espíritu a un cuerpo es en el momento de la concepción. Eso creo que una vez lo hablamos, incluso estaba Alicia también cuando le tocamos ese tema. Sí. Pero si vos creas un cuerpo de una información genética, podés hacer un clon. Exacto. Pero nunca vas a poder atribuirle un espíritu. Y menos el espíritu de la persona que le quitaste información genética. Porque entonces, ¿qué estarías haciendo? Transportando un espíritu de un cuerpo para el otro. Alguno de los dos va a dejar de funcionar, en el caso que tuvieras esa tecnología. Lo que sí podrías hacer con una tecnología, y sí se hace con cierta tecnología, al menos hay planetas que están muy avanzados y lo hacen, es atribuir al clon de una persona la conciencia, pero no la conciencia permanente de la persona, sino una información, la información que obtuvo esa persona a lo largo de su vida, como si le quitaras la memoria a una computadora, ¿no? Y la copies y la pongas dentro de un cuerpo X. Funciona como de esa manera. Sí, un disco, ¿no? Un disco duro o donde sí. guardas la memoria. Claro. Y pones copias la información que contiene biológicamente el cerebro, porque el cerebro es una computadora y registra todo ese registro que es visual, oral y perceptivo. Todo eso se puede transportar a otro cuerpo, pero no con el espíritu. Si vos quitas el espíritu de una persona, si pudieras hacerlo, la persona muere. O sea, el cuerpo humano muere. Y el espíritu no lo podrías contener, se libera. Así de fácil. Se libera, chau, no puedes hacer más nada. Es como si le quitaras la vida a alguien, no podrías agarrar el espíritu de esa persona. No, se va. Ya está, ya no lo podés agarrar. Ahora, por ejemplo, existen, sí, de hace muchísimos años, tratados cabalísticos donde se habla de que por medio de diferentes tratamientos que le dicen, vos podés atrapar el espíritu de la persona, pero de la persona que está en el momento de fallecer. No quitárselo de un cuerpo para meterlo en un clon, por ejemplo. Y eso también es relativo, porque no podemos afirmar algo que se dice. No, entonces, pero han hecho muchas películas, Andrés, donde muestran eso. Muestran que no digo que no. Persona, digamos, muy famosa, digamos, la reina o alguien. Claro. Y ellos, antes de morir, traspasan el espíritu a otro cuerpo. La conciencia, sí. El espíritu, no. Por eso sucede que vos, si transportaste la conciencia de una persona a un cuerpo idéntico, ponele para mantenerlo vivo o sano, vas a notar incongruencias en su comportamiento. Sí. Que pueden ser gestuales, verbales. O sea, la persona puede estar hablando contigo. ¿Cómo? Me imagino que se ha de sentir también la persona porque se siente diferente, ¿no? Y supongo que sí, que se puede llegar a sentir. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos en el 90%
de nuestra capacidad, nos manejamos por lo que vemos. Entonces, si estamos acostumbrados a ver una persona, aunque la notemos rara, lo vamos a pasar por arriba eso, porque no nos va a dar por pensar que le pusieron un clon, o ¿entendés? No, o sea, bueno, no sé qué le pasa, qué sé yo. No, ¿entendés? lo que yo digo es que, digamos, si yo te conozco a ti por tiempo y luego de repente yo empiezo a notar cositas así diferentes y digo, y yo no siento que eres la misma esencia. Bueno. Digamos, si yo siento que no eres la misma esencia, entonces ya empiezo a preguntar, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué pasó? Porque esta persona con la que estoy hablando hoy no es la misma que yo estaba hablando ayer. ¿Me entiendes? Claro, pero esa sería siempre del punto de vista de tu percepción y eso sería discutible. No podrías hacer nada con eso, no es comprobable a nada. Es una percepción tuya, nada más. Y va a quedar ahí siempre. Ese es el tema. Yo, de lo único que te puedo hablar es de lo que sé. El espíritu, nadie puede quitarlo de un cuerpo y meterlo en otro. Ya está. El espíritu es espíritu. No es gobernable por una persona, sea la tecnología que tenga. La conciencia sí, o sea, la memoria, la información, todo eso sí, porque eso es más biológico, es físico. Y vos podrías, metiéndole información a un cuerpo que responda a las mismas situaciones del mismo modo que la otra persona y todo, y va a reconocer gente, y va a reconocer situaciones, y se va a manejar de acuerdo a la experiencia de vida que tuvo, porque esa es la información que tuvo, ¿entendés? Pero es muy probable que no tenga otro tipo de sentimientos que venga del lado del espíritu, sino solamente de la conciencia, del raciocinio, de la intelectualidad, pero no del espíritu. ¿Cuál sería entonces el propósito de tener un cuerpo sin alma, ¿no? O sin espíritu? Y por el simple hecho, yo, por ejemplo, si me pusiera en el lugar de una persona que pudiera hacer eso, simplemente lo haría por el simple hecho de tener una mano de obra barata, una personalidad a la que un montón de gente puede llegar a seguir, como sea un político, un jerarca, un actor, qué sé yo. Entonces, sigo teniendo el manejo, encima tengo el manejo de esa personalidad a que mucha gente sigue y puedo hacer y manejarlo como si fuera un robot, así de fácil. Ojo, mirá que existe, claro, y sí, totalmente lo puedes manipular porque no tiene un espíritu. Sí. Y no tiene que seguir sus directrices espirituales anteriores al nacimiento para evaluarse a sí mismo, para superarse, para vivir circunstancias. No las va a tener nunca porque no tiene un espíritu. Ahora, ojo que sí existe tecnología en otros lugares que te pueden hacer un robot exactamente igual a Alicia y nunca vas a ver la diferencia. Sí. En el modo de actuar, de caminar, todo perfectamente igual, calor en la piel, todo lo que quieras. Obvio, no va a tener, puede tener una copia de sentimientos, o sea, saber actuar a determinadas circunstancias, cómo tiene que actuar, cómo tiene que razonar y cómo tiene que dirigirse ante eventualidades X, ¿no? Pero no va a tener un sentimiento emocional. Va a ser una especie de autómata, ¿no? Es como una computadora, le dan la información a un robot de lo que tiene que decir cuando le dicen hola, de lo que tiene que hacer cuando encienden la luz, de lo que tiene que hacer. Es como un autómata, pero no hay sentimiento. Programado, programación. Sí. Claro, ahí está. Esto me recuerda muchísimo a los niños con autismo. Los niños con autismo, especialmente los muy inteligentes, los que tienen Asperger's, actúan como robots. O sea, no tienen sentimientos, no saben de sentimientos, no saben de... es más, si yo toco a mi niño, hasta que le da cosa, porque no le gusta, no le gusta que lo abrace, no le gusta que lo toque para nada. Y muy así, muy ido en su mundo él. Muy individual, muy individual. Muy individual, muy en su mundo.
Yo le hago cariño, abstraído, sí, así, yo le hago cariño así de eso y él, como un robot, como un robot. sí, sí. Se me hace ah, muy interesante eso que me estás diciendo, que es como un robot, son como un robot los cuerpos sin alma. Claro. Ujú, Ojo, no podemos decir que la ciencia también está equivocada en que a lo mejor un chico con Asperger o autista, por ejemplo, no es que tenga una deficiencia química en el cerebro que hace que pierda esas capacidades. ujú. No tenemos que pasarlo por alto eso también. Sí, no, porque sí, a veces sí siente, él sí tiene sentimientos, sí llora, sí tiene sentimientos, pero no tiene, él está más bien en su mundo, ellos están más bien como, sí, solamente en su mundo, ellos están en su Sí, mundo, sí, son especiales, son muy especiales, esos niños, todos esos niños son muy especiales, todos tienen sus cosas y hacen su trabajo quizás para ayudar a las personas que están también a su alrededor, ¿no? Como para crear o para si una mamá que sea más materna o sea más cariñosa o más que se dé cuenta que tienes que hacer, cuando eres mamá de estos niños tienes que ser más extra en todo, digamos, tratar de ayudarlos a que tengan sentimientos, porque uno quiere que se sienta, si yo lo abrazo, quiero que me abrace él también, quiero que me dé claro, un corresponda, claro. sí. Y no, él nada más se queda así. Y yo, abrázame, ¿por qué no me abraza? Dame un beso. Sí, continúa. Claro, pero por ejemplo, igual un psicópata, por ejemplo, no es empático tampoco. No sabe, no conoce corresponder a un sentimiento. Y no es autista. Pero los psicópatas, Andrew, ellos sí muestran sentimientos o solamente están No, mimicando, o cómo se dice. ellos están simulando. Sí. Ujú. Claro, ellos simulan un sentimiento, pero en realidad no pueden sentir la empatía en el otro. Les da igual el dolor, sea físico o sea emocional. No les afecta en absoluto, ellos no sienten una reciprocidad así hacia el otro tampoco. Ujú. Es como si estuviera totalmente vacío de sentimientos. Mm, Por eso pueden actuar de esa forma sin ningún tipo de problema. sí. Aparte que muchos de ellos vienen con problemas de su cerebro. En la parte prefrontal, en esta parte de aquí, se maneja todo lo que son las emociones. Es la parte prefrontal del cerebro, donde está todo lo que tiene que ver con las emociones, con la empatía. Y ellos, la mayor parte de estos psicópatas, tienen atrofiada esa parte del cerebro. Entonces, por eso ellos no tienen ningún tipo de sentimiento, son fríos para actuar, porque sencillamente esa parte de su cerebro no les funciona bien. Entonces, eso también contribuye a la actitud de un psicópata. Son enfermos, nacen con un cerebro diferente, atrofiado en ciertas partes. Qué interesante. Sí, sí, yo había escuchado eso también, exactamente. Pero sin embargo, cuando me enteré de eso, me hizo pensar porque cuando tenemos gente con... Ay, no recuerdo el nombre ahora. Mira que lo estudié eso y ahora no me acuerdo. Hidrocefalia no. Cuando tienen menos capacidad cerebral. Uh-huh. Retardo mental. No. Cuando tienen menos masa encefálica. Oh. Hay niños que nacen, hay gente que tiene menos y le falta mucha gran cantidad, por ejemplo, y sin embargo, del cerebro, y sin embargo, demuestran mucho cariño y afecto de igual modo. O sea que no sé hasta dónde también es así exactamente, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar lo que sea así, tal cual?
Sí, qué interesante, ¿no? Todo esto. Lo que pasa es que se están haciendo estudios sobre eso que tú estás mencionando, donde están descubriendo que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Sí. Sus neuronas, antes se decía que las neuronas del cerebro, una vez que mueren, ya no se regeneran. Es cierto. Entonces, ahora un estudio sobre este punto precisamente, escuchaba a una doctora española que decía que están descubriendo que el cerebro sí regenera sus neuronas y que puede formar conexiones que te ayudan a desarrollar partes que supuestamente están muertas. Entonces ella explicaba los experimentos que se hacen. Entonces eso puede pasar con esos niños que estás mencionando. El cerebro se puede regenerar y puede generar lo que se llama axiomas o dendritas, que van formando como cordones y van formando esa nueva información. Claro, pero entonces tendría que ser así también con los psicópatas. Es que ellos ya nacen con una parte del cerebro atrofiado que no funciona correctamente. Ya nacen ellos con ese daño que no es regenerativo, porque es en la parte frontal, en la parte de aquí de la frente, que se conecta al hipotálamo, que según decía el médico, es lo que precisamente ayuda a desarrollar o se va formando desde el niño, desde que tú vas creciendo, etcétera, se va alimentando esa información, ellos no lo tienen. Entonces, por eso es que no puede haber una regeneración en el caso de ellos, y los psicópatas nosotros sabemos que nunca se regeneran, nunca se curan. Nunca. Por eso los mandan a hospital y ahí mueren, porque no se curan. Entonces ya los médicos sabrán cuando alguien va a ser un psicópata por eso del cerebro. Pueden muchos de ellos de acuerdo a las actitudes, porque perdón que interrumpa, pero muchos de estos psicópatas, por ejemplo, este hombre Jeffrey Dahmer, que fue uno de los más heavy, que era un caníbal, bueno, era un hombre, pero recucú. Fíjate que él desde niño ya comenzó a dar pistas de que algo no andaba bien en él. Entonces, muchos de los que se encargan de estudiar este tipo de conductas dicen que desde niño, en ciertos casos, se puede detectar a un futuro psicópata. Pero no es una regla general. Depende muchísimo de los factores, etcétera. Me imagino si nacen en una familia amorosa, digamos, o si nacen en una familia que que no es tan amorosa, que es una familia de lo peor. Si un psicópata nace en una de estas familias. Y si es una familia disfuncional, es más posible que sea más fácil que se desarrolle como psicópata. Porque si obviamente. Amor, me imagino que no es... Y sería relativo ahí. Sí. No necesariamente, amigos, porque en el caso que les estaba diciendo de Jeffrey Dahmer, que este chico nació en un hogar, pero modelo, donde los padres... Por eso digo, ahí sería relativo, porque... Exacto, hay excepciones. Sin embargo, este chico nació así y poco a poco fue saliendo lo que él realmente iba a hacer, porque cuando lo entrevistan en la cárcel a él le preguntan, ¿qué cree que fue lo que falló? Entonces tu familia dice, no, mis padres siempre fueron lindos conmigo, tuve una familia normal, todo normal. Ni él mismo entendía qué había pasado con él. Entonces eso es muy relativo, no siempre es porque vienes de hogares disfuncionales. Es muy relativo. Qué interesante todo esto. Sí, es ahora con el tema, sí, son temas muy buenos, sí, pero muy controversiales porque ya son más científicos, ¿no? Claro. Son más científicos, sí. Yo en eso no puedo opinar. No sé. Claro. Es muy complicado. Ahora, volviendo al tema realmente de un cuerpo sin alma, no sé realmente
¿para qué otro motivo se podría crear? Más que para utilizarlo como manejo de masas o de gente, o ponerlo como cartel o como escudo, ¿no? Antiguamente recuerden que se usaba, un rey, por ejemplo, utilizaba siempre a alguien muy parecido a él, que lo maquillaban, lo vestían y lo ponían como, ¿no? Como cebo. Por si sucedía algo, lo envenenaban, lo mataban, claro. Sí, sí. Escudos humanos, así es. Escudos humanos, ¿no? Entonces, claro, incluso hasta le daban la comida primero a él para que la probara, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, si lo asesinaban o lo que fuera, no iban a matar al verdadero. Y esto se origina desde la época de las culturas antiguas, como por ejemplo Roma, Grecia, claro, tenían expiatorio, así es. Tal cual, me sacaste la palabra de la boca, iba a decir Roma, tal cual, fue uno de los primeros gobiernos que empezaron a utilizar esto mismo por la cantidad de envenenamientos que había. Así es. El mismo Hitler, dicen que tenía muchísimas réplicas de él. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Y estoy seguro que un montón de jerarcas políticos, sobre todo, deben de tener también. Claro. Y si hay gobiernos que hoy en día tienen desde hace un buen tiempo un acomodo, por decirlo así, con entidades de otros lugares que a lo mejor tengan una tecnología superior, ¿quién va a decir que no van a hacer algo parecido? Obviamente que sí, obviamente que sí. Así es. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Bueno, esa pregunta es antiquísima. Siempre se habló sobre el tema. Yo no creo que debe haber una voz suprema que lo pueda decir entre nosotros, ¿no? Entre muchos, no creo que haya. Pero el alma es la esencia que provoca vida, pero no es el espíritu. O sea, son diferentes cuerpos de un propio ser vivo. Un ser vivo está dotado de alma y de espíritu. El alma es lo que da funcionamiento al organismo, ¿no? Lo que llena de vida el cuerpo. Pero no es el espíritu que está viviendo la experiencia y que está utilizando esa alma viva que es ese cuerpo. Es muy filosófico, es muy filosófico poder explicar la diferencia. Quizás yo lo entiendo así. Sí, yo lo entiendo así quizás, ¿no? Podríamos decir que nosotros somos almas vivientes. Nosotros somos alma viviente. Los animales son alma vivientes. ¿Qué sería el espíritu? El espíritu vendría a ser, es más o menos como cuando tú conectas la computadora, Laurita. La computadora tiene toda la información metida en su cerebro. En el momento en que tú conectas esa computadora y llega la electricidad y la enciende, esa computadora funciona. Entonces, ese es el espíritu. La electricidad genera vida para que tú puedas hacer todo lo que tienes aquí en este envase. Gracias, Alicia. Mejor dicho, no. Y bueno, ahí terminamos. No, bien dicho. Sí. No sé qué otro interrogante tenías ahí para tratar, Laurita. No, eso solamente. ¿Tú, Alicia, tú tienes algo más? Sí, de pronto pensando yo ya de una manera más empírica. Si a mí me dijeran, ¿qué es una persona sin alma? Si yo lo hablo de una manera empírica, yo diría, una persona sin alma es una persona que no tiene ser, que no tiene patrón de conducta, que no tiene normas morales, que no tiene afinidades. Es una persona vacía, fría, maquiavélica. Así yo trataría a una persona sin alma, porque no te demuestra eso que nos diferencia entre un ser humano y una máquina. Entonces, para mí, una persona sin alma, un psicópata, un delincuente que mata sin nada,
que matar para él es como comerse un asado o unos chilaquiles, que para él es tan natural porque perdió su conciencia de ser humano, su entidad como ser humano. Y hay tantas personas como esa que yo he conocido, que yo cuando le digo, esta persona es sin alma, porque hay mucha gente que demuestra eso. Entonces, para mí, esa es una persona sin alma, que carece de todo sentimiento que diferencia a un ser humano con una persona que no es ser humano. Ese es mi concepto. Claro, tal cual. Vos lo dijiste, sin alma, porque el alma, tener el alma, es la unión, es lo que une el espíritu con el cuerpo. Si perdés la unión, el cuerpo funciona, tiene un espíritu, pero funciona de cualquier manera, porque no tiene la capacidad de recibir lo espiritual. Así es. Así es. Y saben, amigos, que precisamente eso, tocando el tema que decía Laurita de los muertos vivientes o de los zombies, que tú también dijiste, Andrews, en esa película que yo les dije, La serpiente y el arco iris, precisamente se habla de lo que tú estás preguntando, Laurita. Cómo esta gente logra robarle esa esencia, ese ser humano, se la roban y solamente dejan un cuerpo que hace lo que le ordena el que tiene el poder sobre él. Y que eso existe y que lo practican dentro del vudú. O sea, eso es algo que realmente existe. Sí. Lo que pasa es que no mucha gente lo conoce, ¿no? Porque como son temas así tan escabrosos y aparte como nos han mentalizado hoy que todo es malo, entonces no veas tal cosa, no. Pero eso existe. Son cosas que existen realmente. Esa película es buenísima. Mírala, Laurita, es buenísima. Es súper buena. Voy a ver. La vi, Alicia, cuando dijiste la otra vez la busqué y la vi. ¿Qué te pareció? Me pareció muy, muy linda película, sinceramente. Me la mandas. Ah, la voy a buscar de vuelta entonces. Y te la voy a mandar. Creo que era con subtítulos en español porque estaba en francés. Oh. Pero sí creo que está en español y en inglés. Yo la saqué en YouTube y ahí sí, ahí en YouTube está. Es buenísima porque es basada en hechos reales, o sea que no es ficción, es basada en hechos reales. Esa película te va a ayudar a entender lo que tú preguntas, Laurita, porque eso se practica en estos lugares, pero con el vudú, con la magia negra. Y ahí vienen los hombres. Me encantó, creo que se cumplieron las expectativas, así que espero que sigamos en esta línea, amigos, tratando estos temas que yo creo que sí han ayudado mucho y seguirán ayudando. Si seguimos trabajando así en este equipo tan bonito. Gracias, Andrew, por tu aportación. Gracias, Laurita. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Gracias a vos, Alicia, también. Sí, gracias a ti. Para mí es un placer. Es un placer. Nos la pasamos bien. Me encanta ser útil y aportar en algo. Dejar algo en esta vida, ¿no? Para que cuando yo ya parta de este plano, diga, yo me acuerdo una tal Alicia que siempre se congelaba en el internet, pero que me... Se quedaba ahí. El internet. Qué internet tan horrible. Besitos, los quiero. Cuídense mucho, amigos. Que tengan una bonita noche. Tú también, amiga, tú también. Beso. Te queremos mucho. Beso. Bye. Bye. Chao, chao. Beso. Chao, chao. Bye.